La mayoría de los casos comienzan o en la niñez o una etapa menor a los 25 años en términos generales. Cuando se hizo algunos estudios en Latinoamérica, incluyendo el Perú, se encontró en una encuesta hace varios años atrás, en una encuesta escolares, que la incidencia de síntomas compatibles con asma en la población escolar podría llegar hasta el 20% en algunas regiones, y eso es sumamente alto, ¿no? Entonces, lo que hay que tener presente en primer lugar es que la patología del asma es una patología bastante frecuente en nuestro medio. En cuanto a la fisiopatología, lo que hay que fijar y recordar es que hay diferentes condiciones que juegan un papel importante como factores desencadenantes y causantes de esta enfermedad. Esta gráfica nos, vamos a ver si tenemos el puntero, acá está. Esta gráfica vemos como algunas condiciones que rodean a la respuesta inflamatoria del bronquio hace que se desarrolle una respuesta inmunitaria modificada a nivel del aparato respiratorio bronquial. En primer lugar, hay una propensión genética, ¿no? Hay una predisposición genética para el asma que cuando se une con exposiciones ambientales, y acá la cabeza, lo que más se viene reconociendo en los últimos años son las infecciones virales en los primeros años de la infancia, la exposición precoz a los alergenos, el humo de tabaco y la polución, combinándose con la predisposición genética, hace una gran fuerza para desarrollar esta alteración inmunitaria a nivel del epitelio bronquial. Luego sucede que en los conceptos de que antes hablábamos de flora normal en nuestros sistemas, ahora se habla del sistema de los microbiomas y vemos que hay la teoría de que en realidad el aparato respiratorio pues es un tejido totalmente estéril, sino que existen algunos gérmenes que pueden estar siempre colonizando la vía respiratoria y eso también puede influir en modificar la respuesta inmunitaria. Un poquito más alejado está aquellas personas que ligados también con una predisposición genética hacen cambios no solo en la función pulmonar que se puede medir en la respuesta de la espirometría, no solo en la inflamación que se puede medir en algunos exámenes serológicos, sino también en el cambio estructural de los cortes histológicos de los bronquiolos. De tanto así que esos cambios estructurales histológicos pueden llegar a ser todo un remodelado de la vía respiratoria y eso también contribuye a una alteración en la respuesta inmunitaria. El proceso de respuesta del epitelio bronquial ante las sustancias del ambiente van a primero a partir desde una etapa de desarrollo de una sensibilidad. O sea, hay dos momentos en la fisiopatología del asma. Un primer momento es cuando viene este agente causal, ¿no? Del ambiente y desarrolla una primera estimulación a través de las células dendríticas que desencadena una respuesta inflamatoria ligados a las células TH2 como uno de los principales protagonistas, que terminan en su camino produciendo inmunoglobulina E y liberando algunos reactantes de fase aguda. Estos alergenos, o condiciones ambientales, también tienen otro receptor, que es los mastocitos. Entonces tenemos dos vías de posibles entradas para la respuesta de primero sensibilización del aparato bronquial en los pacientes con asma. Una vez que el paciente ya está sensibilizado, va a reaccionar a los futuros desencadenantes de los síntomas. Y estos van a ser los que al llegar al epitelio bronquial van a desarrollar una inflamación y un cambio en la estructura de la vía aérea.
Eso es lo que se espera en la respuesta de un paciente asmático previamente sensibilizado ante una exposición inicial de un factor causal. Esto lógicamente que se va a manifestar clínicamente en algunos síntomas muy característicos, ¿no? De todos los síntomas que se describen, a la cabeza tenemos la tos, la opresión torácica, la disnea, los sibilantes. Generalmente pueden estar asociados a algunos desencadenantes o no. Lo importante de las manifestaciones clínicas es que los episodios del paciente asmático son episodios repetitivos, recurrentes. El paciente asmático de los 365 días del año no, en su gran mayoría no tiene síntomas. Generalmente tiene síntomas cuando se expone a los factores ambientales que desencadenan la sintomatología. Entonces su manifestación clínica principal va a ser los episodios recurrentes de tos, opresión torácica, sibilantes que tienen como característica en una gran población que se manifiestan sobre todo durante la noche y que como describe Harrison, hay en algunas personas se puede identificar los síntomas prodrómicos, ¿no? Que generalmente son una sensación de picazón submandibular en la garganta, un dolor torácico posterior en la zona interescapular, o inclusive cuando ya está exacerbado, la sensación de angustia, de muerte inminente, ¿no? Estos síntomas prodrómicos no los vamos a encontrar en todos los pacientes, pero sí es frecuente encontrar la presión torácica, la disnea sibilante, en la gran mayoría de los pacientes asmáticos. El desencadenante a veces se puede identificar y a veces no. El desencadenante, a veces el paciente ya lo identifica cuando es un paciente que tiene una evolución crónica de la enfermedad. El diagnóstico del asma es un diagnóstico eminentemente clínico, ¿sí? Las pruebas, los exámenes auxiliares ayudan a complementar la gran fuerza de los datos clínicos que debe tener el paciente. Entonces hay patrones característicos de los síntomas. Estos que habíamos hablado de la tos, la disnea, la presión torácica, tienen generalmente una respuesta favorable a los broncodilatadores e inclusive pueden esa obstrucción o limitación del flujo aéreo, que es lo mismo, limitación del flujo aéreo o obstrucción bronquial, es variable en el tiempo y variable con la medicación broncodilatadora. Entonces puede haber pacientes que tienen dentro de esa característica de heterogeneidad del asma, vamos a tener pacientes que tienen muy pocos síntomas de obstrucción bronquial y que inclusive se pueden autolimitar. Y los otros, en otro extremo, los pacientes que sí hacen gran cantidad de signos y síntomas y que requieren el uso de broncodilatadores para mejorar la sintomatología del paciente. La espirometría es la prueba por excelencia para el diagnóstico que complemente la pauta clínica del diagnóstico de asma. Pero siempre debe indicarse desde un inicio, ¿no? La espirometría, cuando el paciente ya inició corticoides inhalados, suele inclusive presentarse una espirometría normal en un paciente que ya está con medicación de fondo. La espirometría en un paciente asmático estable, sin sintomatología, también puede ser normal. Entonces, hay que tener en cuenta el momento adecuado en cual hacer una espirometría. Y una espirometría normal no niega a que el paciente sea asmático. Entonces quiere decir que puede haber asmáticos con resultados de espirometría normales. Como decíamos, las manifestaciones típicas del asma pueden mejorar inclusive de manera espontánea cuando son de leve intensidad. Entonces, si
diagnóstico es eminentemente clínico, pues debemos de saber algo más de estos síntomas, ¿no? De estos síntomas del asma. Por ejemplo, hay algunas características o patrones de los síntomas, que es que por lo menos debe haber más de un síntoma. O sea, el que solamente tenga tos, ¿no? Y sin otros síntomas acompañantes, por ejemplo, nos dificulta más el diagnóstico. Generalmente va a haber más de un síntoma, ya sea sibilante, la disnea, la tos, la opresión en el pecho, y sobre todo en el paciente que ya es adulto. A veces el niño, el paciente pediátrico, a veces solamente tiene tos, ¿no? Y hemos visto casos en los cuales el niño es llevado al médico por presentar tos y lo primero que indican son antibióticos, pensando que es una infección de vías respiratorias. Y bueno, pues el paciente no mejora con el antibiótico, porque no es un problema infeccioso, sino es un problema de broncoespasmo. La otra característica que siempre hay que buscar en la anamnesis de nuestro paciente es que los síntomas empeoran en la noche o empeoran en la madrugada, ¿no? Y eso se plantea que hay una hipótesis de un ciclo circadiano de los eosinófilos, donde hay en estas horas mayor descarga de eosinófilos y podría eso explicar cómo obedece este círculo circadiano a que sean estas horas donde haya mayor expresión de los síntomas. Lo otro es la variación. La variación, los síntomas no siempre son de la misma intensidad y duración a lo largo de los diferentes episodios. Y ojo, hablamos de diferentes episodios porque con un solo episodio o por un debut de sibilantes, a veces se nos puede hacer difícil plantear asma, ¿no? Entonces, generalmente el paciente nos va a llegar con diferentes episodios a lo largo de su vida que ha tenido con los síntomas de tos, sibilantes y etcétera. La intensidad puede ir variando. Va a haber episodios donde los cuales los síntomas pueden ser muy leves y otros en los cuales sí amerito inclusive pedir la asistencia de algún médico. Los desencadenantes se pueden identificar o no, habíamos dicho, y a la cabeza de los desencadenantes tenemos las infecciones virales. Luego le sigue la exposición a alergenos, ejercicio, los cambios estacionales, la risa o la exposición a olores irritantes, entre otras condiciones ambientales que pueden estimular a la vía respiratoria bronquial. El que yo encuentre en el examen físico la ausencia de sibilantes es lo mismo que cuando decía que puedes encontrar una espirometría normal. Entonces, la ausencia de sibilantes no tampoco descarta la posibilidad que el paciente sea asmático. Precisamente volvemos a repetir que el asma es variable en su frecuencia e intensidad de los síntomas. Entonces, si yo estoy examinando un paciente en el momento de su etapa estable de la enfermedad, pues el examen físico puede ser normal. De los hallazgos que podemos encontrar, definitivamente que los sibilantes respiratorios van a ser los más frecuentes. Los sibilantes respiratorios y una condición que van a ver mañana con mayor detalle es el tórax silente, que es un signo de una exacerbación asmática severa, donde no se oculta el murmullo vesicular, ¿no? Porque por lo menos debemos de ocultar el murmullo vesicular en cada ciclo respiratorio. En cambio, en el tórax silente, pues no se logra ocultar absolutamente nada. Y lo otro es que debemos siempre estar pensando que pueden haber otras causas de los sibilantes, ¿no? Por ejemplo, una disfunción de cuerdas vocales, o un paciente con estenosis de la vía respiratoria a nivel de la tráquea, el paciente con EPOC, el paciente con infecciones respiratorias bronquiales que pueden cursar también con broncoespasmos, alteraciones más graves como la traqueomalacia, la inhalación de cuerpo extraño, que tiene como característica que el sibilante lo voy a encontrar solamente en el lado donde está el cuerpo extraño.
son algunas de las cosas que yo debo de ir pensando cuando estoy encontrando sibilantes en mi paciente. Entonces, si tengo sibilantes, pero tengo un paciente que también tiene estridor laringeo, pues tal vez estoy viendo sibilantes o es que estoy viendo la extensión del sonido del estridor laringeo. O el EPOC, que también me va a dar sibilantes, pero sabemos que el EPOC es un cuadro crónico más persistente, donde el paciente cursa con episodios de tos y expectoración de manera más permanente y una disnea progresiva, y cursa con infecciones recurrentes. Eso es lo más característico del EPOC. Las infecciones respiratorias bronquiales con broncoespasmo pues van a ser cuadros que inician generalmente con síntomas respiratorios altos de rinorrea, congestión nasal, dolor laringio, y luego desencadenan tos, expectoración y en algunos casos sibilantes. La traqueomalacia es una historia crónica de disnea que el paciente puede de manera espontánea presentarla por la constricción de la vía bronquial. La traqueomalacia es la facilidad con que tiene las paredes bronquiales en colapsarse y obstruir la vía bronquial. Entonces generalmente se oculta sibilantes o, mejor dicho, ruidos tipo roncus, típicos de una estenosis de la vía aérea respiratoria alta. Y lo del cuerpo extraño que ya habíamos señalado anteriormente, ¿no? Hay que recordar que los crepitantes no es lo que solemos esperar en un paciente asmático. Los crepitantes húmedos vemos en infecciones neumónicas, ¿no? Los sibilantes inspiratorios, debo descartar que no sea un estridor lo que estoy escultando. Entonces eso no es lo que es característico del paciente asmático. Un dato adicional que nos puede ayudar a ir armando el rompecabezas del diagnóstico es el que durante la evaluación del examen físico puede haber en la mucosa nasal signos inflamatorios, congestivos, sugerentes de rinitis alérgica, o inclusive poder visualizar la presencia de pólipos nasales que obstruyen la luz de la entrada de las vías respiratorias a nivel nasal. Y de las pruebas que deberíamos hacer, pues definitivamente que la espirometría es la que debemos de solicitar, y lo que vamos a observar es el índice del volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que es una fracción en realidad de todo el aire que el paciente pueda exhalar. Si el índice está disminuido, hablamos de un patrón obstructivo, y también se le conoce con las palabras de limitación al flujo aéreo desde el punto de vista espirométrico. Cuando está disminuido, pues normalmente se va a considerar por consenso menor a 0.7 o menor al 70%. Se considera normal entonces alrededor del 80% este índice, y en niños el 90%. Ahora, hay una característica en espirométrica típica del asma, y que es la variabilidad de la medición del BEF1. Entonces, se manifiesta también cuando van a mejorar los síntomas del paciente junto con la mejora del BEF1 cuando se someten a algunas pruebas, como la prueba de reversibilidad. La prueba de reversibilidad significa que al paciente que tiene obstrucción bronquial o patrón obstructivo, yo le someto a un broncodilatador, le indicamos broncodilatador, lo estipulado y estandarizado es usar salbutamol 400 microgramos, y se vuelve a hacer una nueva espirometría, ¿no? Se vuelve a hacer una nueva espirometría y vemos como el BEF1, que es el aire que sale en el primer segundo, es uno de los mejores indicadores de cómo la obstrucción bronquial puede modificarse. Y vemos que el BEF1 cambia notablemente con la aplicación del broncodilatador. Eso se llama reversibilidad, ¿no? Cuanto mayor cambie el BEF1 con el broncodilatador, mayor es la posibilidad de que el paciente sea asmático.
Y decimos que es reversible cuando ese BEF1 aumenta un 12% y a su vez ese 12% es 200 mililitros del valor del BEF1 que se hizo al inicio. Acuérdense que la reversibilidad es que después que le aplicamos el broncodilatador. Entonces, en esa prueba se hace dos espirometrías a la vez, ¿no? Se hace una medición inicial, donde en la medición inicial encontramos el BEF1 sobre FBC menor a 0.7 y decimos que es patrón obstructivo, y luego hacemos la aplicación del broncodilatador, esperamos 15 minutos y luego de eso volvemos a medir con espirometría y en esa segunda vez para el tema del asma yo busco ver qué tanto ha cambiado el BEF1. Y en asma el BEF1 suele tener lo que se llama reversibilidad, que significa aumentar 12% de su valor inicial, del que se hizo al inicio, y que ese 12% sea 200 mililitros por lo menos. Ambas condiciones deben de considerarse, los cambios en valores absolutos y en valores porcentuales. En niños solamente se considera el valor porcentual del 12% de incremento del valor inicial, ¿no? Estos valores de incremento del BEF1 también se puede reflejar con incremento del flujo expirado pico o PEF, que su sinónimo es flujo expirado. En pacientes con asma vamos a ver que esa variación del BEF1 y el PEF pues mejora significativamente cuando el paciente está ya en tratamiento con corticoides inhalados, ¿no? Entonces, cuando se realiza una espirometría, vamos a ver que el espirómetro arroja unos gráficos muy ilustrativos y es el primero que vemos a la derecha, a la izquierda, perdón. Vemos en la horizontal la línea del tiempo en segundos y en la vertical el volumen que se mide en litros. Y la línea verde es la línea que se forma cuando el paciente empieza a soplar y empieza a medir el volumen de aire que sale. Y vean cómo en el primer segundo está señalado el volumen que sale al primer segundo, ¿no? Y ese volumen que sale en el primer segundo es, digamos, el más sensible, el de acá. El volumen que sale al primer segundo es el que es más sensible para medir la obstrucción bronquial. Entonces el paciente empieza a soplar y a soplar, a soplar, a soplar, a soplar y tenemos esta curva de la línea verde. Cuando el paciente es asmático, lo primero que vamos a encontrar es la línea roja. ¿Y qué vemos en la línea roja? Que en la cantidad de aire, que sería hasta donde topa la línea vertical, que sería la capacidad vital forzada hasta acá, ha disminuido. Y lógicamente que también ha disminuido el BEF1. Entonces el que es más sensible para medir su cambio es el BEF1. La disminución del BEF1 se encuentra baja en el paciente con asma. Y eso es lo que hace el índice. Ve qué tanto está el BEF1 sobre el FBC disminuido. Y si es menos de 70, es patrón obstructivo. Se le aplica el broncodilatador y una característica del paciente asmático es que va a mejorar el BEF1 con el broncodilatador. Hace este cambio. Va a mejorar el BEF1 con el broncodilatador. Y eso es lo que decíamos de la reversibilidad. Este BEF1 incrementa 200 mililitros y 12%. ¿No? Ese es lo que es lo característico del asma en el tema de la espirometría. La otra curva que arroja el espirómetro es la curva o gráfica flujo
volumen. Flujo es la velocidad con que sale un fluido, en este caso es la velocidad con que sale el aire, y miren la velocidad en la línea verde normal, sale disparado con gran velocidad a un inicio y luego la velocidad va cayendo, cayendo, la velocidad baja la velocidad hasta que ya no sale nada de aire. Este punto máximo de mayor velocidad es lo que se llama flujo expiratorio pico o flujo expiratorio máximo. Y en los pacientes que tienen un cuadro obstructivo como el asma, la curva que le llamamos asa expiratoria porque es donde el paciente está soplando, el asa expiratoria está en esta forma cóncava, ¿sí? Tiene esta forma cóncava. Y esto nos explica o nos grafica cómo el aire tiene dificultad para su salida. Y es por eso que hace esta forma cóncava en la parte expiratoria. Y luego la parte de abajo es simplemente la gráfica donde el paciente hace, después de botar todo el aire, también hace una inhalación completa a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, en las gráficas de la espirometría vamos a ver una gráfica volumen-tiempo, donde se ve básicamente cómo cambia el BF1, y en la gráfica flujo-volumen, donde vemos la ubicación del flujo expiratorio pico en su máximo, en su punto más alto, y la curva cóncava expiratoria característico de los procesos obstructivos. La flujometría es algo más sencillo que la espirometría. La flujometría consiste, como se ve en la foto de la derecha inferior, el paciente tiene un dispositivo portátil donde hace una inspiración máxima y un solo soplido de golpe. Es un solo soplido de golpe y lo que tiene por objeto es, como dice su nombre, medir el flujo expiratorio pico. Y esa medición de flujo expiratorio pico, que también se mide en litros por tiempo, en el paciente asmático, cuando se le hace la medición del flujo expiratorio en la mañana y en la tarde, vamos a ver que existe normalmente una variación. Y generalmente en las tardes el flujo expiratorio pico va disminuyendo. Cuando esa variación durante el día es más del 10% en los adultos, pues nos menciona que hay una variación excesiva y es una de las características del paciente asmático. Cuando esa variación llega a más del 20%, se considera que es un paciente que ya está exacerbándose y está haciendo una obstrucción bronquial importante. Otra prueba que también ayuda a complementar la evaluación del paciente con asma, no es una prueba de diagnóstico, pero sí es una prueba para identificar la inflamación del tracto bronquial, ¿no? Es medir la fracción de aire exhalado, la fracción de óxido nítrico en el aire exhalado. Dice un dispositivo, como se ve igualmente en la foto de la derecha, es un dispositivo portátil un poquito más grande, pero ligero, tanto así que el niño lo puede sostener con sus manos. Y se le pide que sople, primero inhala completamente y sopla por una boquilla descartable que tiene el aparato. Y para saber qué tanto de fuerza y de tiempo debe de soplar, se hace unas ayudas gráficas, ¿no? En la pantalla del monitor se ve como la ayuda gráfica es que con su intensidad y permanencia del soplido hace que este globito, este globo aéreo, pase de una orilla a la otra. Si el niño deja de soplar, el globito se cae al agua. Entonces son ayudas gráficas que también tiene, por ejemplo, en los espirómetros, cuando se hace espirometría en niños, ¿no? Para ir ayudando gráficamente a que el paciente pediátrico haga el esfuerzo de soplar que necesita la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta prueba? Identifica las partículas por millón
de óxido nítrico del aire exhalado. Y lógicamente que sabemos que el óxido nítrico es un medidor de una mayor respuesta inflamatoria. Y vemos que se eleva muchísimo esa fracción cuando el paciente tiene una inflamación de la vía respiratoria tipo mediada por los linfocitos TH2, que es un grupo de los pacientes asmáticos en su mayoría, ¿no? Entonces, ¿para qué me puede servir saber esto? Pues porque nos ayuda a predecir la buena respuesta a los pacientes con los corticoides inhalados, ¿no? Si el paciente tiene mayor fracción de óxido nítrico en el aire exhalado, va a tener una mejor respuesta a los corticoides inhalados. Algo que vemos en la práctica es el uso de la radiografía de tórax, ¿no? Y una radiografía que se va a caracterizar porque los arcos costales no son con tendencia curva hacia adelante y hacia abajo, sino son al contrario, horizontalizados y como en este caso, inclusive elevados hacia arriba, ¿no? La parte superior del tórax está ensanchada. Recordemos que el tórax tiene una base en la radiografía, tiene una base mayor que la parte del ápice. En cambio, el paciente que tiene una estructura torácica sometida a broncoespasmos de larga data hace esos cambios anatómicos. Los arcos costales se ven horizontalizados, los segmentos superiores se ven más anchos, las costillas se ven más separadas y en otros casos, no en este, se ve un pulmón con mayor radiolucidez, ¿no? El otro extremo es llegar a que esto sea un pulmón con hiperinsuflación, donde se ven los campos pulmonares grandes, los semidiafragmas y hiperinsuflación en asma. El objetivo del tratamiento en asma es que el paciente haga su vida normal. El paciente haga su vida normal, por lo tanto, que no tenga síntomas, que no tenga exacerbaciones, que mejore su espirometría y esto con los menores efectos secundarios que pueda dar el tratamiento que sea elegido. Entonces, eso hay que explicarle al familiar o al paciente, ¿no? El objetivo del tratamiento es que el paciente haga su vida normal, que no se limite en la actividad física, que no se limite en la ingesta de algunos alimentos o bebidas. El tratamiento entonces suele dividir en medicamentos controladores, que son los principales en el asma estable, en el asma no exacerbado, en los medicamentos de rescate o de alivio, otros también llamados sintomáticos, y algunas otras terapias complementarias que en algunos casos muy específicos pueden servir. Pero la base del tratamiento son los medicamentos llamados controladores o también le llaman preventivos y son básicamente los corticoides inhalados. El corticoide inhalado es el que va a hacer el trabajo de fondo en reducir la inflamación de la vía respiratoria y esto a su vez va a hacer que disminuyan los síntomas y disminuyan las exacerbaciones. En cambio, cuando el paciente recién está iniciando su tratamiento o aún en tratamiento está expuesto a un gran desencadenante de síntomas, pues va a ser un episodio de broncoespasmo. Entonces, para eso vamos a utilizar los broncodilatadores de acción corta. Vale a decir salbutamol, un beta 2 agonista de acción corta, o el bromuro de hipatropio, que es un antimuscarínico de acción corta. Entonces, generalmente se le da para aliviar los síntomas que se pueden ir presentando a lo largo de la evolución de la enfermedad o cuando el paciente, estando ya en tratamiento controlador, pueda presentar uno que otro momento de mayor intensidad de su tos o de su disnea. Hay algunos pacientes que pueden ir necesitando otras terapias complementarias
o ir mejorando o ampliando las dosis de los medicamentos que se les suele administrar, ¿no? Las terapias complementarias, por ejemplo, están dedicadas a ver aquellas condiciones que empeoran la buena evolución del asma. Y en el paciente joven hay que recordar que una gran población de pacientes joven, inclusive el adulto, el reflujo gastroesofágico es una de las condiciones que pueden exacerbar los síntomas o inclusive por sí mismo hacer episodio de broncoespasmo. Entonces, el tratamiento para posibles casos de reflujo gastroesofágico es importante. Si el paciente tiene rinitis alérgica, hay que también tratar a la vez la rinitis alérgica. Igual se va a tratar con elección con sprays nasales que contienen corticoides de manera tópica. El paciente que tiene eh, inmunoglobulina E elevada, muy elevada, en algunos casos es paciente candidato a usar medicamentos que se les llaman antileucotrienos, que son los que están en la cadena de la producción de la inmunoglobulina E, y que va a ser en el Montelukast, y como vamos a ver a continuación, está en el cuadro del diagrama del esquema de tratamiento. Estos son los famosos pasos o steps que se debe seguir en el tratamiento del asma. A lo largo del tiempo han tenido algunas modificaciones, pero la verdad que la estructura basal sigue siendo muy parecida. Hay algunos cambios que vamos a ir comentando. Entonces, mi paciente siempre debe iniciar el tratamiento. Actualmente se recomienda que desde un inicio usar corticoides inhalados a dosis muy bajas o cuando se presente alguna sintomatología. Antes no se consideraba corticoides inhalados en el primer paso, solamente se dejaba exclusivamente al segundo paso. Ahora, en pasados, en algunos estudios, se ha visto que si es que desde el primer momento yo le doy corticoides inhalados en dosis bajas, hago que este paciente no presente crisis. No presente crisis, no presente mayores sintomatologías. Entonces, vale la pena considerar esa propuesta de iniciar desde las etapas muy tempranas el corticoide inhalado con dosis bajas. Luego, como vemos, el corticoide inhalado puede ir aumentando la dosis o inclusive se le agrega un broncodilatador de acción prolongada, ¿no? Generalmente un beta-agonista de acción prolongada. Un LABA, bueno, acá está con sus siglas en castellano o en español, pero en inglés es LABA, ¿no? Beta-agonista de acción prolongada. O si no quiero aumentar de paso, lo que yo puedo hacer es tener el tratamiento alternativo, que en este caso es el Montelukast, el antagonista del receptor de los leucotrienos, como una de las muy buenas opciones como propuesta de tratamiento alternativo. Esto cuando no quiero subir de paso, sino le agrego el Montelukast. Pero como habíamos dicho, en quienes voy a agregar Montelukast de elección y donde espero gran respuesta positiva, es en los pacientes con asma y un dosaje de inmunoglobulina E bastante elevado. La teofilina en dosis reducidas se está quedando en desuso, ¿no? Ahora, abajo hay lo que se llama la línea de tratamiento sintomático, aliviador o de rescate, ¿no? Antes acá solamente figuraba el salbutamol o el bromuro hipatrópico. Ahora empezó a aparecer la combinación de corticoide inhalado y formoterol como una opción. En esta versión está acá en los estadios 3, 4 y 5. Ahora está desde un inicio la posibilidad de usar el corticoide inhalado con formoterol como un medicamento de rescate y aliviador. Esa es, digamos, la última propuesta del GINA, que es un documento de consenso basado en evidencias que propone año a año las recomendaciones para el tratamiento, ¿no? Es algo que se veía venir desde hace muchos años atrás, la idea de que el corticoide inhalado con formoterol iba a ser una buena alternativa también para tratamiento aliviador o de rescate.
Y vemos como cuando uno va aumentando las dosis o combinando el corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada, llegamos a situaciones en las cuales el paciente ya necesita algo más específico, más especializado. Y acá la cabeza, en el último paso, ahora han agregado un paso 6 en el en el GEMA, pero es casi equivalente a esta condición, donde el paciente no controla por más que vamos aumentando las dosis. Y si tenemos igual un paciente con inmunoglobulina E elevado y llega hasta este nivel, pues hay unas sustancias llamadas biológicos como el omalizumab, que es un biológico específico anti-IgE. En las pocas veces que hemos tenido oportunidad de usarlo, da una respuesta espectacular. Da una respuesta muy buena al tratamiento, a los síntomas. El paciente controla no solamente su asma, si tiene rinitis, controla también su rinitis, si tiene alergias alimentarias, también lo controla sus alergias de piel, alimentarias. Pero, ojo, está dedicado o indicado, mejor dicho, para los pacientes que tienen inmunoglobulina E elevada. Es para este grupo poblacional. En estas últimas alternativas o pasos se ha añadido también el tiotropio, que es un antimuscarínico de acción prolongada, que también se puede considerar en el tratamiento del asma. ¿Qué vemos en la práctica nosotros? En la práctica nosotros vemos que el paciente asmático, en su gran mayoría en nuestra realidad local, no tiene tratamiento controlador, solamente tiene tratamiento aliviador. O sea, el paciente se contenta con aliviar sus crisis, aliviar sus síntomas de manera parcial y solamente usa el famoso salbutamol o a veces el bromuripatropio y no hace el tratamiento de fondo, que es el uso del corticoide inhalado. Le iniciamos corticoide inhalado a un paciente que usa continuamente salbutamol y bueno, pues mejora en su gran mayoría, mejora los síntomas de manera espectacular, ¿no? Entonces acuérdense que la base del tratamiento del asma estable es corticoide inhalado. ¿Hay algunas otras cosas que deben recomendarse? Claro que sí. Si el paciente fuma, hay que dejar de fumar. Hay que hacer actividad física. La hiperventilación que hace durante la actividad física es bueno para el paciente asmático. Hay que identificar si hay en exposiciones laborales que puedan producir algunos tipos de asma en especial que se llaman fenotipos de asma ocupacional. Hay otros pacientes que pueden tener uso de medicamentos que hacen broncoespasmo. A la cabeza, pues, los antirrítmicos como el propanolol, atenolol, bisoprolol, hacen broncoespasmo. Mejorar la dieta, la eliminación de algunos contaminantes ambientales, la baja de peso. Hay pacientes que por más que le des corticoides inhalados y son obesos, no van a mejorar hasta que no bajen de peso. Los ejercicios de una respiración adecuada, la fisioterapia respiratoria también es importante. La vacunación es para evitar infecciones respiratorias tan prevalentes como la influenza, la neumonía, pueden ser muy importantes. En algún grupo de pacientes asmáticos, las condiciones de estrés también suelen ser un fuerte desencadenante y algo que a veces se puede evitar o no es los contaminantes del ambiente, ¿no? O las malas condiciones climáticas a que puede exponerse el paciente. En conclusión, el asma es una enfermedad heterogénea, variable en su presentación, tiene como característica fisiopatológica la inflamación bronquial. Los síntomas típicos son tos, opresión torácica, disnea sibilantes en forma de cuadros recurrentes que empeoran durante la noche. El diagnóstico es eminentemente clínico. La espirometría sirve para confirmar la obstrucción bronquial reversible, es la reversibilidad de la prueba. Y el tratamiento se basa en controlar los síntomas con los corticoides inhalados, minimizar el riesgo de exacerbaciones y complicaciones. Referencias y eso es todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Doctor, buenas tardes. Se Buenas habla tardes. de una prueba de provocación bronquial positiva. ¿Es recomendable utilizar esta? La prueba de broncoprovocación con metacolina, con diferentes sustancias, actualmente no es recomendable, se reserva solamente a los lugares de estudio donde puedan manejar la posible reacción adversa que pueda tener ante esta prueba. Lo que se hace es que el paciente inhale o se exponga ante una sustancia que le produce broncoespasmo. O sea, se le hace al paciente desarrollar broncoespasmo, se le hace una espirometría con broncoespasmo, se le aplica el broncodilatador y luego de eso se ve qué tanto mejora con el broncodilatador, ¿no? ¿Qué sucedía? Que a veces el paciente tiene broncoespasmos muy severos y estaríamos desencadenando exacerbaciones muy severas que llevan a hospitalizar al paciente. Entonces, una prueba diagnóstica que tenga tanto riesgo, pues no es tan popular y solamente se hace en los lugares donde se hace investigación y donde se pueda tener a la mano una capacidad de respuesta inmediata ante una crisis severa. Está escrito en la literatura, está escrito como unas pruebas para ayuda diagnóstica, no está del todo recomendada en la actualidad, está cada vez más en desuso. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta, buenas tardes. Buenas. Respecto a la terapia de termoplastía con calor o la Ya. terapia biológica, ¿estos se aplican en nuestro país actualmente y es recomendable o no es recomendable? Bueno, han ido desarrollándose algunas alternativas en esa población que tú le dabas de todo e igual no controlaba los síntomas, ¿no? Que es una minoría, ¿eh? Es una minoría. Entonces, en esta población se pensó que si es que el broncoespasmo es producido por esa contracción que hace la musculatura lisa, ¿sí? Se estimula la musculatura lisa, se contrae y cierra la vía bronquial, se inventa un dispositivo que se introduce por la vía aérea, por los bronquios, a través de la broncoscopía. Se hace una broncoscopía al paciente y el broncoscopio siempre tiene un canal donde puede pasar pinzas, donde puede pasar dispositivos, que se llama canal de trabajo. Entonces, a través del canal de trabajo se pasa la pinza de termoplastía. ¿Y qué hace la termoplastía? Se abre, es como unos hilitos de metal flexibles que se abren y lo que hacen es liberan calor. Liberan calor y literalmente queman la mucosa de los bronquios con la intención de hacer que ese músculo respiratorio liso ya no se contraiga. Estoy quemando el epitelio bronquial y estoy haciendo que por abajo está la musculatura lisa, también se distrofie y por lo tanto ese músculo liso ya no se contrae. Entonces, como ustedes verán, pues es un método, en primer lugar, invasivo, actualmente de alto costo y que no ha sido lamentablemente del todo efectivo, 100% efectivo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la pinza de termoplastía tiene su límite de acceso. Acuérdense que los bronquios se van afinando, afinando, afinando y cada vez se hacen más pequeñitos. Entonces yo tengo solamente con el broncoscopio acceso a las principales ramas bronquiales. No puedo llegar hasta la pared parietal, ¿no? Hasta la pleural visceral, no puedo llegar. Tiene su límite de ingreso el broncoscopio. Igual tiene su límite de ingreso la pinza de termoplastía.
Entonces quemo los bronquios más principales, más gruesos, y los bronquios más finitos siguen sin tocarse. Entonces tiene una amplia limitación la termoplastía. No está disponible en nuestro medio. Pareciera que todavía están evaluando la eficacia o no de este método. ¿Y cuál era la segunda parte de tu pregunta? Doctor, sobre la terapia inmunológica. Terapia inmunológica. La terapia inmunológica, las famosas vacunas, ¿no? Ustedes hablan con sus mamás, sus abuelitos, y dicen, mi hijito fue asmático y lo llevé a que le pongan las vacunas. Las terapias inmunológicas consiste en administrar en el paciente, en este caso el paciente que generalmente tiene un trasfondo alérgico, algunas estimulantes antigénicos que estimulen la respuesta inmunológica para que el paciente, al tener una respuesta exacerbada, ya no haga esa broncoconstricción ante un estímulo ambiental. Pero resulta que esa terapia inmunológica no es de memoria y solamente va a surgir efecto mientras el paciente tenga ese estímulo antigénico que se le da. Entonces no me controla de manera a largo plazo la respuesta al broncoespasmo. Y solamente está indicado en esos pacientes que tienen esas condiciones de hiperrespuesta, ya sea por alergias alimentarias, el paciente alérgico por rinitis alérgica, los pacientes que tienen una gran elevación de la inmunoglobulina E, en ellos se les puede aplicar, ¿no? Pero igualmente pasó en desuso, no está en ninguna guía. Ustedes revisan, no está en ninguna guía. El GINA lo menciona como una terapia complementaria en algunos casos muy específicos. No dio grandes resultados, ¿no? En algunos pacientes, cuando tienen ese trasfondo alérgico, les puede aliviar los síntomas de manera transitoria, ¿no? Funciona como un aliviador de síntomas, pero es a largo plazo, ¿no? Tendrías que darle, pues, de 1 a 3 años las famosas vacunas, y costo-beneficio no rinde, ¿no? Siempre en todas las guías, el tratamiento de primera elección del asma es el corticoide inhalado. Por ahí ahora en letras chiquitas lo encuentras la terapia inmunológica o inmunoterapia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta también. Sí. Con respecto al tratamiento farmacológico en el escalón 2, quisiera saber qué sería más recomendable, ¿no? Si usar la budesonida con el formoterol en un solo inhalador a demanda o la beclometasona con el salbutamol. ¿Cuál Bueno, sería más eficaz? resulta que hay diferentes estudios que pueden confirmar ambos medicamentos. Por eso es que la guía no le pone nombre al corticoide inhalado, ¿no? No le pone nombre. No, no es como a veces leemos guías y la guía dice el nombre exacto del medicamento, ¿no? Acá te pone el grupo. Acá te pone corticoides inhalados como grupo, porque existen diversos estudios y existen diversos corticoides inhalados y algunos con estudios de mucho respaldo, ¿no? En nuestro medio tenemos el formoterol budesonida, ¿no? O budesonida formoterol. Y también tenemos la beclometasona con formoterol, pero no tiene mucha distribución la beclometasona con formoterol, pero te diré que es también una muy buena opción terapéutica. Por eso es que la guía lo pone con nombre de grupo para que se pueda escoger cualquiera de ambos. Si tú me dices con cuál yo elegiría, yo empezaría con formoterol budesonida porque tiene más experiencia en los estudios, tiene más años de uso,
¿no? Y la beclometasona con formoterol es, la combinación es más reciente, aunque la beclometasona es un corticoide antiquísimo, muy antiguo, pero la combinación, pero lo ponen, no sé si tú has leído bien, dice en moléculas pequeñas, en polvo fino. Entonces, esas micromoléculas hace que realmente tenga el parecido a la combinación formoterol-budesonida. ¿Ok? Hay que tener ese detalle. Es una presentación en micropartículas, se le llama. Las opciones son para ambos, ¿no? Ambos, he tenido la oportunidad de usar ambas moléculas. Tal vez he usado más y vengo usando más formoterol-budesonida, pero no podemos despreciar la beclometasona también, ¿eh? Al final, ¿sabes cuál conviene? Conviene a la cual el paciente pueda mantener su uso, porque el otro dato importantísimo es el costo. Entonces, si yo le indico un inhalador de alto costo en mi paciente, por más bueno que sea, va a beneficios, pero si él no lo puede comprar, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Por eso es que siempre hay que tener un buen diálogo con el paciente y decirle que hay diversas opciones de tratamiento, ¿no? Y se negocia con el paciente, se negocia entre comillas, ¿no? Se le explica cuáles son los beneficios con uno y con otro. Y el tema siempre es que el paciente pueda permanecer, continuar con el tratamiento elegido, ¿no? Lo que le llamamos adherencia, o sea, que se mantenga en el tiempo el uso de ese medicamento que le acabamos de indicar. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Ya nos veremos en una próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Chao, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.